Bienvenidos al curso de Apocalipsis que estamos iniciando en esta oportunidad con el propósito de poder compartir con cada uno de ustedes el conocimiento de un estudio más profundo para aumentar el conocimiento de cada estudiante a la hora de abordar este importante tema como es el de Apocalipsis. Para muchas personas el tema de hablar de Apocalipsis es como hablar de algo terrorífico, algo sin precedentes, algo espantoso, y mucha gente me ha dicho que siente miedo tan solo hablar o escuchar hablar de Apocalipsis. Parece ser que nos hemos ocupado durante muchos años de enviar un mensaje equivocado a las personas que estudian el libro de Apocalipsis. Nos hemos ocupado de entregar una idea, un concepto erróneo sobre el libro de Apocalipsis. Por esa razón, hemos decidido aquí en el Instituto Teológico Amiel ofrecer este curso del libro de Apocalipsis. Así que vamos a iniciar el día de hoy con esta clase de inducción al libro de Apocalipsis. Prácticamente en esta clase primera, lo único que vamos a ver son el aspecto, el organigrama, el aspecto del programa que vamos a estar utilizando en el estudio de este libro. Desde ya les debo decir, mis queridos amigos, que deben prepararse porque no es un curso que se termine en una semana. Es un curso que llevará tiempo tomarlo. Sin embargo, vamos a intentar que cada lección sea realmente entretenida, llena de conocimiento, llena de estudio interesante, de manera que usted que está en esta ocasión aquí estudiando con nosotros pueda adquirir cada día, cada lección que presentemos, un nuevo conocimiento que usted ahora podrá conocer, tener, disponer de él para poder compartir con otras personas. Así que vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con nuestra inducción. El contenido del curso, prácticamente el libro de Apocalipsis lo vamos a dividir en 12 módulos. Inicialmente habíamos pensado que íbamos a tener esta clase de manera diferente. Pensábamos inclusive hacer 3 cursos del libro de Apocalipsis, pero dado a que de repente mucha gente no logra pasar del primer curso, pensamos entonces hacer un curso solamente uno solo de todo el libro de Apocalipsis. Esto hace que se alargue un poco más. Sin embargo, vamos a tratar de ir únicamente en aquellos aspectos que resaltan en el orden cronológico del libro de Apocalipsis, específicamente cuando hablamos de las profecías simbólicas de Apocalipsis. Muy bien. En primer lugar, vamos a estar hablando del módulo 1. El módulo 1 de Apocalipsis. Vamos a ver la primera lección, que es esta que estamos teniendo en este momento. Y quiero de paso decirles, por favor, no se desesperen. Esta lección primera puede parecer un poco aburrida, un poco académica, pero eso es lo que es precisamente, tratando de darles el contenido universitario teológico que muchos o la mayoría de personas que no lograron ir a la universidad pues pueden a través de este instituto acceder a esos materiales de forma gratuita, ¿verdad? Así que entonces, por favor, les pido que tengan paciencia, sobre todo disposición, para poder abordar estos temas con la mayor o con el mayor interés posible y con la mayor dedicación a aprender para compartir en sus diferentes ministerios e iglesias en los que ustedes participan. La inducción es esta es la primera clase de inducción que estamos teniendo. Luego tendremos una clase de introducción al libro de Apocalipsis en el módulo 1. Luego tendremos la tercera clase del módulo 1, es métodos de interpretación. Antes del abordaje esencial de todo el libro, necesitamos entender los métodos de interpretación que existen, o por lo menos los más usados, para poder entender
cómo abordar el libro de Apocalipsis, pero también vamos a aprender cuál es el método de interpretación profética que los escritores bíblicos utilizaron sin siquiera ponerle un nombre, porque en ese tiempo no existía un nombre para un método de interpretación profética. Así que vamos a estar estudiando eso en el primer módulo. Prácticamente el primer módulo tiene nada más 3 clases. En el segundo módulo ya arrancamos fuerte. El segundo módulo vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias. Primero vamos a ver en la lección 1 del módulo 2, vamos a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso. Luego vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna en la lección 2. En la lección 3 vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. En la lección 4 la iglesia de Tiatira. La lección 5 la iglesia de Sardis. La iglesia de Filadelfia en la lección 6. Y en la lección 7 la iglesia de la Odisea. ¿Por qué vamos a hacer cada iglesia enfocada por un tema? Bueno, porque en sí el libro de Apocalipsis pues es un libro eminentemente simbólico. Y por lo tanto necesitamos ver las características de las iglesias locales, por ejemplo la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, esas características, la ciudad, qué características tenía, su contexto cultural, su contexto espiritual religioso, su contexto militar, todo lo que tiene que ver con su cultura, para poder comprender las implicaciones que el profeta Juan estaba dando para cada una de estas iglesias. Nótese que el término iglesias ya define que va dirigida a los fieles de Dios en cada una de esas iglesias. Así que prepárense porque el módulo 2 viene bastante fuerte. En el módulo 3 vamos a hacer un pequeño paréntesis allí y vamos a enfocarnos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis prácticamente, en donde por primera vez se menciona un templo celestial en el libro de Apocalipsis. Y vamos a analizar cada uno de los textos que están involucrados en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces, en el módulo 3 tenemos 4 lecciones. La primera es el templo celestial, la realidad de un templo celestial. La lección 2 es cómo Cristo inauguró el templo celestial y que otros textos afuera de Apocalipsis nos ayudan a comprender ese capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. En la lección número 3 vamos a ver el libro sellado que tenía el que estaba sentado en el trono. Esto ya lo vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y en la lección número 4 vamos a ver cómo el cielo mismo se involucra en una adoración celestial. Eso lo veremos entonces en el módulo 3, que solamente tiene 4 lecciones. Bien, pasamos al módulo 4, 5 y 6. En el módulo 4 tenemos 7 lecciones, porque aquí vamos a ver los 7 sellos. Los 7 sellos que vimos en el capítulo 5, ya en el módulo número 3, vimos que hay un libro sellado. Pues ese libro tiene 7 sellos. Y cada uno de los sellos, paralelamente a la interpretación de las 7 iglesias, desde una perspectiva diferente, va dándonos pinceladas históricas. Primero vamos a ver el caballo blanco en la lección 1, en la lección 2 el caballo bermejo o rojo, en la lección 3 veremos el caballo negro, en la lección 4 el caballo amarillo, prácticamente en amarillo. Ya verán ustedes que no es exactamente amarillo, pero que se usa el término para darle un color. Luego vamos a ver los mártires en la lección 5. En la lección 6 vamos a ver el gran terremoto, que es otro de los sellos. Y por supuesto, en la lección 7 vamos a estudiar el tema del silencio celestial. Muy bien. En el módulo 5 vamos a ver un interludio que hay precisamente entre la sexta y la séptima, entre el sexto y el séptimo sello. Hay un interludio allí, que es donde vamos a enfocar el módulo número 5, que vamos a hablar del sellamiento de Dios. En primer lugar, en la lección número 1 vamos a hablar del sellamiento
cuál es el punto cronológico en donde se cumple el sellamiento del capítulo número 7 de Apocalipsis. La lección número 2 vamos a hablar acerca de qué cosa es el sello de Dios, porque el capítulo 7 de Apocalipsis, en ese interludio de los sellos, nos habla del sello de Dios. En la lección número 3 vamos a hablar de la identidad de los 144,000, ya que el capítulo 7 nos dice la procedencia de esos 144,000 sellados, quiénes son, de dónde provienen, cuál es la narrativa bíblica, cómo debemos entender esa narrativa. Todo eso lo vamos a ver en esa lección número 3 del módulo 5. Y luego vamos a ver en la lección número 4 del módulo 5 la gran multitud. Vemos que ya hay dos grupos interesantes. Primeramente, por lo menos esa es la perspectiva que vemos en la narrativa. Primero vemos un grupo que Juan oye que dice que son 144,000, y cuando él ve, entonces ve una gran multitud. Vamos a ir viendo estos conceptos. La gran multitud también la estudiaremos. En la lección 5 vamos a hablar de la gran multitud y los 144,000, qué relación tienen. Y luego en la lección número 6 del módulo 5, vamos a ver las características de los 144,000. Y para ello vamos a necesitar una pequeña ayuda del capítulo 14 de Apocalipsis para entender esas características de los 144,000 sellados. Bien, en el módulo 6 vamos a ver las 7 trompetas. En la lección número 1 vamos a ver la trompeta que habla acerca del granizo y el fuego. En la lección número 2, un monte ardiendo. La lección número 3, una gran estrella. La lección número 4, el sol herido. La lección número 5, la estrella que cae. En la lección número 6, los 4 ángeles sueltos de Daniel 7. Y la lección número 7 va a ser acerca del reino de Cristo. Ahora, como vimos en el módulo 5, módulo 5, que es el interludio entre el sexto y el séptimo sello, aquí en las 7 trompetas también hay un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Eso es en el módulo 6. En el módulo 7 vamos a ver ese interludio de las trompetas. En la lección número 1 de ese interludio vamos a ver la apertura del libro que estaba sellado hasta el tiempo del fin. Eso lo vemos en el libro de Daniel. Pero que en la lección número 1, allí en los capítulos que siguen de Apocalipsis, veremos cómo se apertura ese libro. En la lección número 2 veremos el librito dulce y amargo. Un libro que era dulce y era amargo en el estómago. Dulce al paladar y amargo en el estómago. Vamos a estudiar esa lección. La lección número 3 vamos a hablar acerca de los 2 testigos. Su surgimiento, su misión y su muerte. ¿Cómo podemos interpretar todo eso que encontramos en el capítulo 11 de Apocalipsis? 10 y 11 de Apocalipsis. La lección número 4, que es la última del módulo 7, veremos entonces la bestia que sube del abismo. En la Biblia encontramos en la escatología bestias que suben del mar, bestias que suben de la tierra, pero también bestias que suben del abismo. Y eso lo vamos a estudiar en la lección número 4 del módulo 7 de Apocalipsis. En el módulo 8 veremos la cronología final. La cronología final. En la lección 1 del módulo 8 veremos la mujer y el dragón. Ya estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. La mujer y el dragón, la relación que hay entre la mujer y el dragón del capítulo 12. En la lección número 2 vamos a centrarnos en el estudio de la profecía de 1200 días, que se establece tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 12 y en el capítulo 13 también de Apocalipsis. Luego, en la lección número 3, veremos la bestia que surge de la tierra, del mar. En la lección 3 del módulo 8, la bestia que surge del mar. ¿Quién es esa bestia? Su identidad, cómo surge, qué es una bestia. En la profecía, todos esos términos los vamos a investigar y a estudiar
en esa lección del módulo 8, en la tercera lección del módulo 8. En la cuarta lección del módulo 8 vamos a ver la bestia que surge o que sube de la tierra. Eso vamos a verlo ya en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 11 al 17. Y la lección número 5 vamos a estudiar acerca de la marca de la bestia. Vieron ustedes que en el interludio anterior hablábamos del sellamiento. Pues en este módulo 8, en la lección número 5, vamos a estudiar acerca de la marca de la bestia. En la lección número 6 vamos a estudiar acerca del mensaje de los tres ángeles como una respuesta directa a la marca de la bestia. La vamos a ir viendo y cómo se relaciona todo esto. En la lección número 7 del módulo 8 vamos a hablar acerca de la cosecha final, el fin del tiempo de gracia, cómo el fin del tiempo de gracia separa a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios, y las personas, el sellamiento se da en esos parámetros, y estaríamos ya listos y preparados para entonces que Cristo venga por sus hijos. En el módulo 9 vamos a abordar el tema de las 7 plagas. En la lección 1 vamos a hablar de la plaga de las úlceras malignas. En la lección 2 vamos a hablar del mar, cómo se convierte en sangre. En la lección 3, los ríos se convierten en sangre. En la lección 4 hablaremos del sol que quema a todos los malos. En la lección 5 hablaremos de las tinieblas en la tierra. En la lección 6 hablaremos de la gran batalla, el Armagedón, cuáles son sus implicaciones simbólicas y cómo se cumple o cómo se cumplirá ese término en la profecía escatológica. Y la lección número 7 del módulo 9 será el gran terremoto y el granizo. Bien, pasaremos entonces al módulo número 10. En el módulo número 10 vamos a abordar 2 capítulos, el 17 y el 18. En la lección número 1 del módulo 10 vamos a hablar acerca de la identidad de Babilonia. Estaremos hablando de la mujer que aparece en el capítulo número 17 de Apocalipsis. De hecho, déjenme decirles que el libro de Apocalipsis aparecen 2 mujeres. La primera que aparece en el capítulo 12 y la otra que aparece en el capítulo 17. Pero estas 2 figuras tienen un punto de conexión. ¿Cuándo surge? ¿Cómo van cambiando las cosas? Y finalmente vemos en el capítulo 17 cómo aparece esta mujer montada sobre una bestia escarlata y que gobierna el mundo entero. Vamos a hablar de eso. En la lección número 2 del módulo 10 veremos entonces cuál es la identidad de los 10 reyes que aparecen en el capítulo 17, que no son los mismos reyes o los mismos cuernos que aparecen en las otras bestias, tanto en Apocalipsis 13 como en Daniel. Vamos a estudiar ese tema. En la lección 3 del módulo 10 estaremos hablando de la persecución final, cómo esta mujer de Apocalipsis 17 y los 10 reyes de Apocalipsis 17 persiguen a los fieles hijos de Dios como un acto final contra el pueblo de Dios. Y en la lección 5 veremos cómo obtiene Cristo la victoria por sus hijos. Ese módulo nada más tiene 5 lecciones y pasaremos al módulo 11. En el módulo 11 vamos a estudiar el fuerte pregón. Vamos prácticamente a abordar el capítulo 18 de Apocalipsis, 19 también y el 20 por supuesto. En la lección número 1 vamos a estudiar el último llamado, es decir, el mensaje del que está escrito en el capítulo 18. Es básicamente el fuerte pregón, la última oportunidad que Dios le da a los moradores de la tierra. ¿Cuál es ese llamado? Salid de ella, pueblo mío. Bueno, muy bien, vamos a hablar de eso. La lección número 2 vamos a estar abordando el tema de la caída de Babilonia. ¿Cómo es que cae Babilonia? ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo las va mencionando Apocalipsis? Que se prepara la caída de Babilonia y cómo queda ante el mundo en ridículo. La lección número 3, el cántico triunfal en el cielo. Vamos a estudiar en ese capítulo
cómo hay un cántico triunfal en el cielo y quiénes son los que cantan ese cántico triunfal en el cielo. En la lección número 4 del módulo 10 del módulo 11, vamos a hablar del jinete fiel y verdadero. Fíjense que cuando estudiamos los jinetes, vemos que hay un jinete que comienza color blanco y ese jinete al final otra vez aparece fiel y verdadero. Ese representa a Cristo y vamos a estar hablando de ese tema y su pueblo, por supuesto. El jinete fiel y verdadero. Vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo en ese tema, en esa lección. En la lección 5 del módulo 11 estaremos hablando de el milenio en el cielo y en la tierra. ¿Qué sucede en el cielo y qué sucede en la tierra? Vamos a abordar esa lección porque muchas veces los cristianos se han dividido y dicen, no, que el milenio es en el cielo. Otros dicen, no, que es en la tierra. La verdad es que el milenio, como es tiempo, pasa tanto en el cielo como en la tierra. La pregunta es, ¿qué sucede en el cielo y qué sucede en la tierra? Pues vamos a hablar de esa lección, de ese tema, en esa lección número 5 del módulo 11. La lección número 6, hablaremos de los redimidos que reinan con Cristo. Y en la lección número 7 hablaremos del juicio final postmilenial, es decir, la ejecución del juicio de Dios. Y por último tendremos el módulo número 12. En el último módulo 12 hablaremos de la victoria en Cristo. En la lección número 1 hablaremos de la identidad de la Nueva Jerusalén. Hay mucho que estudiar allí. La lección número 2 hablaremos del descenso de la Nueva Jerusalén. Y en la lección número 3 hablaremos de los redimidos en la tierra nueva. Y como broche final vamos a tener una reunión de los graduandos a través de Zoom. Todos los que hayan estado y recibido estas lecciones del libro de Apocalipsis podrán graduarse y recibir un certificado oficial del Instituto Teológico Amiel por haber recibido y terminado satisfactoriamente este curso de Apocalipsis. Todo un contenido, todo el gran contenido del libro de Apocalipsis, que muchas veces existe gran confusión porque no se termina de estudiar todo el libro. Comienzan un poquito acá y allá, pero no se le da seriedad a este asunto. Por fin, aquí en el Instituto Teológico Amiel, estamos presentando un curso completo de todo el libro de Apocalipsis, desde su inducción hasta su graduación. Lo que usted tiene que ir a pagar en universidades y en centros, aquí usted lo tomará, lo recibirá y será parte de una gran comunidad que se preocupa por el estudio de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, vamos a estar en estas lecciones, vamos a comenzar estas lecciones y módulos de una gran manera, pidiéndole al Señor que nos ayude para que todo lo que aquí aprendamos sea de gran bendición para sus hijos, para sus iglesias, para todos aquellos que necesitan este conocimiento para compartirlo con los suyos. Es necesario este conocimiento. Muchas personas están ahora mismo estudiando, viendo cómo se desarrollan algunos eventos en la historia, guerra en el Medio Oriente y tantas cosas, y les da miedo por la incertidumbre, porque no saben cómo se desarrolla la profecía bíblica. Yo les puedo decir, mis queridos amigos, no tengan miedo, porque en medio del caos siempre aparece Cristo Jesús. En medio de la tormenta siempre está presente el Señor. El libro de Apocalipsis precisamente comienza con eso, con que Juan ve en medio de los 7 candeleros estaba presente el Cristo glorificado, el Salvador del mundo, ahora con una corona de triunfante en su cabeza, con una espada en su mano, dispuesto a luchar y a combatir las batallas que nosotros no somos capaces de vencer.
Y por esa razón, Cristo Jesús está con nosotros hoy. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Esta ha sido la primera lección de inducción y les invito para que nos veamos en la siguiente lección, que es la introducción al libro de Apocalipsis. Estén pendientes porque ya estará con ustedes estos materiales. Que Dios les bendiga.